Paz a vos, amada iglesia, el Señor los continúe bendiciendo grande y poderosamente en este día maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, deseándoles que hoy tengan un bendecido día de reposo. Y bueno, amados hermanos, hoy nos ha correspondido un tema precioso, que continuamos con el eslogan: mi vida sin Cristo y Él gobernando mi corazón. Y el día de hoy venimos con un tema que se titula Adopte una fe personal. Esa fe personal que todos debemos adoptar, cada uno individualmente. Y para esta reflexión, este tema precioso, tenemos un texto bíblico en Efesios, en el capítulo 2, entre el verso 8 y 9, y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, el objetivo para este tema es establecer que la fe personal debe convertirse en un núcleo esencial de quienes realmente somos y de lo que realmente esperamos. El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11, capítulo 1, dijo algo similar: si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo una fe personal. Adoptamos esa fe personal, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Es esa fe que adoptamos en Jesucristo. Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor. En Hechos, en el capítulo 4, entre los versos 10 y 12, nos relata que podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que existe, si tenemos una idea correcta de su carácter y sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a esa fe que hemos adoptado, esa fe personal. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder inteligentemente, su amor infinito, lo cual concluye en creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que podamos sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades día a día. Él ha vencido al mundo, como lo dice Juan 16:33. Él ha preparado el camino para que recibamos la vida eterna. Siempre está dispuesto a ayudarnos con tal que recordemos lo que Él nos pidió. Elevad hacia mí todo pensamiento, y no dudéis y no teméis. Y adoptar esa fe y vivir por fe, vivir con esa fe que adoptamos personalmente. La fe es mucho más que una creencia pasiva. Expresamos nuestra fe por medio de hechos, por la forma en que vivimos. Nuestro Salvador prometió: si tenéis fe en mí, tendrás poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. La fe en Jesucristo puede motivarnos a seguir su ejemplo perfecto. Si vemos en Juan capítulo 12, verso 12, la fe puede inducirnos a hacer buenas obras, a obedecer los mandamientos y a arrepentirnos de nuestros pecados. En Santiago, en el capítulo 2, en el verso 18, la fe puede ayudarnos a vencer la tentación. Él nos enseña a resistir toda tentación del enemigo con la fe en el Señor Jesucristo. Según nuestra fe, el Señor obrará grandes milagros en nuestra vida.
La fe en Él, esa fe que adoptamos, nos ayuda a sanar tanto espiritualmente como físicamente por medio de su palabra. Durante los momentos de prueba, la fe nos da fuerzas para seguir adelante y encarar las dificultades con valor. Aun cuando el futuro se vea incierto, la fe en el Señor nos dará esa paz, como lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Cómo aumentar nuestra fe personal? ¿Cómo aumentar y adoptar esa fe? La fe es un don de Dios, pero debemos nutrirla para mantenerla fuerte, puesto que es como un músculo que se ejercita, crece, se fortalece, pero se mantiene inactiva y se debilitará si nosotros no llegamos a fortalecerla, a nutrirla. El don de la fe, al orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, al expresar gratitud al Padre y a Él a suplicarle las bendiciones necesarias para nosotros y para los demás. Es acercarnos más a Él, a tener una comunión íntima con Él, a adoptar esa fe. Nos acercamos a Él cuya expiación nos hace posible suplicar misericordia. También seremos más receptivos a la apacible guía de su Espíritu Santo. Amados hermanos, fortalecemos nuestra fe al guardar los mandamientos, al igual que todas las bendiciones de Dios. La fe se obtiene y se aumenta por medio de la obediencia personal y de los hechos rectos que hagamos. Si deseamos fortalecer nuestra fe, adoptar esa fe al grado más alto que nos sea posible, debemos guardar los convenios que se hayan hecho a través de su palabra. También podemos cultivar esa fe personal mediante el estudio de las Escrituras y de las palabras de los profetas de aquellos tiempos. Los profetas nos enseñan que la palabra de Dios fortalece nuestra fe y compara la palabra a una semilla. Él dice que el deseo es de crecer. La palabra sea sembrada en nuestro corazón. Después de sentirnos en una dificultad, tenemos que adoptar esa fe, porque empezará a ensanchar nuestra alma, a iluminar nuestro entendimiento, y eso fortalecerá nuestra fe. Al nutrir constantemente la palabra en nuestro corazón con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante, a su fruto echará raíz, y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. En Hebreos, en el capítulo 11, dice: pues es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe más excelente, por esa fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para ver muerte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, entre los versículos 1 y 6. Ese capítulo nos proporciona muchos grandes ejemplos de fe y varios milagros grandiosos que ocurrieron como resultados directos de la fe de los hombres. Así que leemos y meditamos cuidadosamente este capítulo, porque nos será de mucho bien. Estudiando el principio de la fe, consideramos la fe de Abraham, tal como se halla en el capítulo 4 de Romanos. Observemos cuidadosamente el proceso por el que pasó Abraham. Por tanto, la promesa de vida eterna
¿Cuál es? La fe, esa fe que adoptamos, esa fe personal, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. En otras palabras, la promesa de vida eterna viene por la fe, esa fe que adoptamos, esa fe personal. No solamente para que la ley sea ahí, sino que también para que la fe de Abraham, en lo cual es el Padre de todos, como está escrito, porque así dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham había recibido la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones. Pero fue envejeciendo más y más y parecía para él y su esposa había pasado el tiempo en que podían tener hijos. Y comenzó Abraham a titubear en su fe. No, siguió creyendo en las promesas que le había dado el Señor, que sería padre de muchas gentes sin tener ninguna evidencia de que su esposa fuera a tener un hijo. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, así lo vemos en el versículo 16 y 17. Esa es una manera interesante de referirse al hombre natural. Las cosas que no parecen ser, son, y las cosas que parecen ser, no son. Todo depende de si vemos con los ojos espirituales o con los ojos naturales. Por eso debemos adoptar esa fe personal, esa fe que necesitamos. Abraham, él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo envejecía, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Es fácil leer eso y seguir adelante, pero tomemos en cuenta que si tuviéramos 100 años de edad, se necesitaría algo de fe para creer que después de tanto tiempo todavía íbamos a tener un hijo. Pero Abraham creyó. Él tenía esa fe, él adoptó esa fe personal. O la esterilidad de la matriz de Sara, para complicar más el problema, ¿verdad? Sara tenía 90 años de edad. La promesa hubiera sido más fácil de creer si Sara hubiera tenido 30 años. Pero no era así. Para el hombre natural eso hubiera parecido algo imposible. Pero Abraham tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Abraham es un gran ejemplo. A pesar de todas las posibilidades, estaba en su contra. Creyó en las promesas de Dios. Así se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Adoptar esa fe personal que nos fortalezca y darle la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a Dios. Siempre debemos asegurarnos de no atribuirnos la gloria a nosotros mismos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo vemos en el versículo 18 y 21. En otras palabras, Abraham creyó que el Señor podía cumplir y que lo había también de nosotros. Debemos creer eso. Si vamos adelante con fe haciendo nuestra parte, el Señor proveerá. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo vemos en el versículo 22. El niño que nació, desde luego, pero aún después de eso Abraham enfrentó otro desafío cuando llegó a la hora de sacrificar a su hijo. Abraham creyó aún hasta el último momento en que iba a cegar la vida de su hijo. Abraham tenía una segunda oportunidad en su interior. Era inconmovible. En cuanto a la promesa que esperaba de esa
posteridad infinita. Era el principio de su fe. Y aun aunque amaba a su hijo con todo su corazón, aceptó las cosas de Dios. Por eso la fe es el principio de la acción de todos los seres humanos. La fe es el principio de esa adopción. La definición de la fe que se da en discursos se encuentra en dos descripciones fundamentales de la fe, que en realidad son una sola. Primero que nada se centra en el hecho de que la fe es la causa motriz de toda acción en los seres inteligentes. Las palabras exactas son: al ser la fe la causa motriz de toda acción en cosas temporales, lo es también en lo espiritual. Amados hermanos, la fe es la certeza que los hombres tienen de la existencia de las cosas que no han visto, y el principio de la acción en todos los seres inteligentes. Si los hombres se consideraran a sí mismos y se tornaran sus pensamientos y su reflexión a la operación de su propia mente, descubrirían al momento qué es la fe. Y solamente la fe, la que causa toda acción en ellos, que sin ella tanto el cuerpo como la mente estarían en un estado inactivo y todo esfuerzo en ellos físico, mental, cesaría. Amados hermanos, permítaseme mencionar uno de los ejemplos para mostrar el carácter literal de ese principio y cómo está presente en cada acto que se realiza en los hombres buenos y los hombres malos, las mujeres y los niños en su suma, todo ser inteligente aquí en la tierra. Preguntamos, ¿supone alguien que yo habría escrito este libro y hubiera pensado que jamás nadie lo leería? ¿Pensaríamos que si un peatón no estuviera seguro de que no podría llegar al otro lado de la calle, intentaría jamás cruzarla? Preguntamos. Pensemos en cada una de las cosas que hacemos y llegaremos a la conclusión de que no hay acción humana que no nazca de la fe. Esa acción producirá el fruto que se desea, para bien o para mal. Si una persona desea algo malo y cree que lo puede obtener, y no nos estamos refiriendo a la fe en el Señor, sino a la fe en el sentido general, lo obtendrá por su fe o creencia de que puede. Muchos lo han hecho. Así que antes que todo, recomendamos que la fe sea verdadera, la causa de la motriz de toda acción de los seres humanos. Citemos otro párrafo sobre la fe. ¿Habrían sembrado acaso lo que se hubiera creído que todo podría cosechar? ¿Habrían plantado si no hubieran creído que se podía levantar? ¿Habría jamás pedido si no se hubiera creído que podría recibir? ¿Habría jamás buscado si no hubiese creído que podíamos encontrar? ¿O habrían jamás llamado si no hubiera creído que les abriría? En una palabra, hay algo que ustedes pueden obtener. La fe es poder. Esa fe que adoptamos, esa fe personal. La fe en el Señor es la diferencia a cualquier otra clase de fe. La fe es el poder. Y al ser la fe la causa de la motriz a toda acción en cosas temporales, lo que es en las Escrituras, porque el Salvador ha dicho en verdad que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Así como lo vemos en Marcos 16:16. Tal vez como obtenemos la fe por las bendiciones temporales que recibimos, de igual manera por la fe que todos recibimos espiritualmente, que viene de parte del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, porque la fe
Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía. Hermanos, al hablar de fe, a veces pensamos únicamente en la creencia o en esforzar nuestra mente para creer en algo. Sin embargo, sobre la fe es como pedir algo literal. ¿Encontramos la definición de esas palabras? ¿Ustedes lo hacen? Hermanos, adoptemos esa fe personal, esa fe en Jesucristo, esa fe en nuestro Padre Celestial. La fe entonces es el primer y gran principio gobernante que tiene poder y dominio y autoridad sobre todas las cosas. Por ello existen, por ella se sostienen, por ella son cambiadas, por ella permanecen de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin ella no hay poder y sin poder no habría una creación que existiera. Así que, amados hermanos, adoptemos esa fe personal, esa fe que necesitamos, esa fe que cada uno de nosotros deberíamos tener. Por eso, alaba alma mía al Señor, alábala con todo mi ser y su santo nombre. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves y que todo lo puedes, Señor, en este día precioso y hermoso, en este día tuyo, Señor, venimos ante tu presencia. Estos tus hijos edificados en la palabra, estos tus hijos, Señor, que están aquí para adoptar esa fe personal, esa fe que necesitamos, esa fe para creer, Señor, en lo que no vemos. Esa fe, Señor, que cada día vamos al lugar más alto, a tus pies, Padre, para pedirte misericordia, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú el dador de nuestra vida, para que seas tú, Señor, en medio de cualquier leve y momentánea tribulación, Señor. Padre eterno, hoy te pedimos esa fe y hoy adoptamos esa fe, Señor, para poder creer, Señor, en todo, Señor, para poder creer en tu palabra y ponerla por obra, Padre. Señor, hoy aún somos indignos, Señor, pero hoy somos amados por un Dios poderoso. Hoy somos amados, Señor, por ti, porque tú eres el principio y el fin, el primero y el último, Señor. Tú eres el gran yo soy, Padre. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser más que suficiente, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Señor, perdón por todas las cosas que hacemos, decimos, pensamos, actuamos, Señor, que a ti no te agradan, Padre. Porque santo eres, mi Señor. Santo y más santo, Padre. Gracias, Padre, por este día hermoso y maravilloso que nos has regalado, Señor. Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos edificados en la palabra, Señor, que seas tú en medio de ellos, que seas tú restaurando sus vidas, Señor, su parte física, su parte mental, espiritual, financiera, amorosa, sea cual sea que tenga alguna dificultad. Seas tú, Padre eterno, en medio de ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, porque santo eres, Padre. Porque eres más que bueno, Señor. Amén, amén y amén. Shalom. Paz a vos, bendecida iglesia.